Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, nosotros vamos a comenzar a partir de este vídeo un experimento que yo creo que es por lo menos interesante. Ya sabéis que nosotros no somos partidarios de comentar vídeos de otros compañeros, de otros sistemas que otros en YouTube y otras redes sociales comparten. Simplemente en nuestro canal ofrecemos lo que a nosotros nos ha dado siempre buenos resultados sin entrar en debate, ni en críticas, ni en dilemas. Igualmente en nuestro canal secundario hacemos análisis profundos a incubadoras comerciales que nosotros mismos compramos y ponemos todos los datos en la mesa para que vosotros tengáis más capacidad, más datos a la hora de decidiros por algo, ¿no? Si queréis llevarlo a cabo o no. Y en este vídeo, ya que vemos últimamente tantos vídeos por ahí circulando de que personas incuban con el sol en un bote de cristal, en un bote de plástico y sacan un montón de pollitos y demás, nosotros no vamos a entrar en decir si estamos de acuerdo o no, si es verdad o es mentira. Lo que vamos a hacer aquí en nuestro canal es hacer una incubación en este bote de plástico y utilizando como fuente de calor el sol. Por el día pondremos este bote al sol y después por la noche pues haremos lo que hacen los vídeos estos diferentes de incubación. Lo pondremos en un cuarto donde ahora aquí estamos en verano y la temperatura es muy alta, es la época ideal para hacer esto, y con un trapo por la noche lo taparemos echándole bastante tela encima para que no pierdan calor y se mantengan lo más calentito posible. Esto que vamos a empezar ahora tiene un trabajo enorme porque hay que voltear los huevos de forma manual, hay que sacarlo al sol o a la temperatura ambiente durante el día y por la noche pues lo que os acabo de decir. ¿Qué ocurre? Que aquí en nuestra región, en Andalucía, un cacharro como este con huevos aquí dentro al sol puede alcanzar tranquilamente, y no miento, los 50 grados la mayoría de los días del verano en las horas centrales. Por eso en la azotea, que es donde voy a llevar a cabo esto, pues lo pondré en un lugar donde dé el sol de la mañana y después a lo largo del día, aunque esté a la sombra, aquí quema el suelo, tú no puedes salir descalzo a la azotea. Yo creo que podemos estar bien en una temperatura que más o menos sea ideal. Yo no voy a decir ahora mismo lo que pienso, vamos a hacer la incubación, vamos a hacer todo lo que hacen en esos vídeos y después sacaremos conclusiones. Y yo creo que vamos a hacer algo por lo menos curioso al final de la incubación. Vamos a hacerlo con 3, 4 huevos de codornices. ¿Por qué? Porque el periodo de tiempo de incubación es menor, perdón, y a nosotros nos viene mejor no estar pues 5 o 6 días más. Si os gusta esta experiencia, pues el día de mañana posiblemente lo repitamos también con huevos de gallina. Os voy a contar qué es lo que vamos a hacer para que no os perdáis detalles. Tenemos aquí un primerísimo plano de nuestro bote y aquí delante pues tenemos, lo voy a retirar un poquito, este soldador de estaño. ¿Por qué? Porque aunque vayamos a hacer este experimento un tanto loco en un bote, vamos a intentar hacer todo lo posible porque salga bien, ¿no? Entonces, si cerramos este bote hermético y no circula aire dentro con todo el calor, está claro que esto será un fracaso. Así que con este soldador de estaño le voy a hacer unos pocos agujeros aquí en la parte alta, ¿veis? Para que tengan oxigenación y no se condense ahí dentro toda la temperatura, si no sería una locura. Quiero deciros que también durante todo este tiempo vamos a hacer mediciones de temperatura para que seáis testigos realmente
Voy a quitar el soldador para que seáis realmente conscientes de a qué temperatura se han estado incubando los huevos y qué es lo que ha estado pasando aquí adentro, dentro de este cacharro, ¿no?, de plástico, que es donde vamos a realizar la incubación. Ya digo que lo vamos a compartir todo y que quiero que en esta experiencia tengamos, mientras más datos posibles, mucho mejor. Pues nos venimos al patio, que aquí tenemos más luz y más espacio. Y bueno, ya tenemos aquí el bote y fijaros lo que tengo aquí, un plástico, este plástico verde, y dentro, pues vamos a ver si os lo enseño, paja. Vamos a hacerle una cama de paja, se lo hemos pedido a un familiar que tiene caballos. Lo que pasa que son bastante grandes y lo que vamos a hacer es cortarlo con la tijera hasta que le demos al bote una altura más o menos de un poquito más de la mitad. Pero para no hacer el proceso tan largo en el vídeo, la corto, lo lleno y os lo muestro. Ahora estáis viendo toda la mesa bien limpita, recogidita, pero no veas la que hemos liado aquí cortando los trozos de paja, que eran muy largos, bastante largos, y bueno, eso salta para todas partes con las tijeras. Y hemos recogido ya el suelo, la mesa estoy viendo ahora unas chipitas por aquí todavía, y eso que la he limpiado, pero en fin, ahora lo recojo todo bien. Como veis, una camita bien homogénea para poner, vamos a poner 4 huevos de codorniz y un taponcito o vasito pequeño para el agua, para el tema de la humedad relativa. Ya después le ponemos la tapa, tapamos y os muestro dónde vamos a estar todo el proceso durante el día, dónde va a estar esta cajita, este botecito, y por la noche también os voy a enseñar dónde lo vamos a poner. Y así vamos a estar todo el tiempo que haga falta hasta hacer una incubación, por lo menos ponerle el máximo empeño posible. Los huevos son de bastante calidad porque sabemos de dónde vienen, es de un amigo y tienen bastantes machos por hembra, así que no me cabe la menor duda de que, hombre, en esto el 100% es complicado, pero hemos hecho incubaciones como por ejemplo la de la caja de cartón, donde pusimos varios huevos, creo que fueron 6, y salieron 6 pollitos. Quiero decirte que son huevos de garantía, para que después nadie pueda decir que si es culpa de los huevos, de esto o de lo otro. Lo vamos a hacer lo mejor posible. Como por arte de magia, aquí están los 4 huevos que vamos a colocar en el interior. Tienen bastante espacio, ya estáis viendo, fijaros, tienen bastante espacio. Y ahora dadme tiempo, que voy a buscar un taponcito o algo anchito para ponerlo aquí en medio, justo aquí, y tenerle el agua para el tema de la humedad relativa. Hemos cogido un vaso de plástico, ¿veis? Lo hemos cortado para que no quede muy alto y encaja a la perfección aquí en medio, ¿veis? Encaja a la perfección. Lo llenaremos de agua y lo llevaremos a la azotea, donde ya te digo va a estar por lo menos durante la parte del día. Y después también ya os enseñaré qué es lo que vamos a hacer cuando llegue la tarde-noche y toque meterlo bajo cobijo y así sucesivamente durante todos los días de incubación, 16 días de incubación de huevos de codorniz. Los voltearemos 2 veces al día. Cada vez que lo cambiemos de un sitio a otro, pues lo cambiaremos, miraremos el agua y voltearemos los huevos. Le echamos agua con cuidado, no lo llenamos del todo para que no se salga el agua cuando lo llevemos arriba. Taparemos y ya tenemos nuestro bote incubadora, ¿vale? Tenemos 4 huevos, podíamos haber puesto más, 6 huevos podían caber perfectamente para dejar espacio para voltearlos, pero
yo creo que con esto está más que bien. Así que lo dejamos tal cual y vamos arriba, donde os voy a enseñar dónde va a estar los 16 días de incubación. Ya estamos en la azotea, para que veáis la vista de la azotea y cómo está el sol aquí. Aquí ya estamos en 40 grados aproximadamente y los voy a poner, fijaros, soy aficionado también al mundo de los bonsáis y los voy a poner aquí, justo en esta estantería, en la parte de abajo donde da el sol un rato por la mañana, pero después a lo largo del día tenemos también una temperatura muy alta porque ya os digo que estamos empezando el verano, ¿vale? Pues lo vamos a poner aquí y aquí durante el día. Y durante la noche, en la parte de arriba estamos todavía haciendo obras, está todo patas arriba, pero durante la noche lo vamos a poner aquí en esta pila, donde le pondremos esta ubicación y le echaremos un montón de trapos por encima para que pierda el menor calor posible. De todas maneras, aquí tenemos esta puerta que da acceso a la azotea, que es de chapa, y esto dura caliente también casi durante toda la noche, lo que meterá precisamente por la noche una temperatura extra a nuestra incubadora en un bote. Así vamos a estar durante 16 días de incubación. Pues comienza el primer día y ya después en el siguiente vídeo iremos hablando de todo el proceso de temperaturas y demás para que tengamos más información, más datos al respecto. Ahora mismo ya tenemos una temperatura súper alta y eso que estamos grabando por la mañana. Ahí arriba se han quedado ya en la azotea los 4 huevos de codorniz y os animo a que sigáis esta experiencia de incubación. Os voy a comentar el por qué la hacemos y os recomendamos que estéis pendientes al vídeo donde será todo el desenlace y donde de verdad os contemos pues qué temperatura hay donde está ahora mismo, por la mañana, por la tarde, en la pila donde estará por la noche con trapos encima. En fin, a nosotros nos gusta dar datos de los parámetros que al fin y al cabo es lo que importa. Veréis, hemos querido dar este giro y hacer cosas como esta, por ejemplo, porque después en los comentarios hay algunas personas que nos ponen tanto dinero, tanto material, tantas cosas, cuando yo he visto vídeos que huevos enterrados en una bandeja o en el suelo como si fueran huevos de reptiles y salen pollitos, o en un bote poniéndolo al sol. Y como os dije al principio del vídeo, a mí no me gusta llevar la contraria. Cada uno cuenta lo que quiere y cada uno es libre de creer lo que quiera. Si me preguntáis por métodos de otros compañeros y demás, yo siempre os diré lo mismo, que nosotros no entramos en eso, contamos nuestra experiencia, lo que siempre nos ha ido bien a base de muchos errores a lo largo de nuestra vida y nos hace ilusión, no hay más. Si queréis seguir nuestros consejos, perfecto, que no, pues también. Pero muchas veces también nos llegan compañeros que han empezado un proyecto de otra parte y después nos llegan diciendo que arreglemos cosas que nosotros no hacemos. Si empiezas un proyecto confiando en otras partes, pues lo normal es que vayas a preguntar ahí. Ya sabéis que nosotros ayudamos, colaboramos cada vez que podemos y si nos piden nuestra opinión por privado, créanme que también la damos. Pero lo que yo no puedo hacer es que una cosa no funcione porque ya esté empezada, pues hacerla funcionar porque sí. ¿Podemos intentar mejorarla? Pues claro. Y no quiero que nadie se quede habiendo tirado su dinero a mitad de camino. Si podemos echar un cable, por supuesto que lo hacemos.
Por eso en este tipo de vídeos no vamos a decir lo que creemos, lo que pensamos. Lo más fácil es hacerlo, ver los resultados y sacar conclusiones. De todas maneras, tú si quieres, sí puedes dejar en los comentarios qué es lo que piensas de estos métodos milagros de incubación de huevos. Y lo mismo que vamos a empezar en el vídeo de hoy, este método en un bote, pues más adelante vamos a probar otros métodos. Creo que es una forma de responder a personas que preguntan si esto es efectivo, si esto vale o no, y por supuesto también otra forma de responder a los comentarios que lo dan por bueno y dan por malo lo nuestro. A mí personalmente me da igual si unos piensan una cosa negativa de lo nuestro, que están en su derecho, y si piensan positivo de cosas como esta. Yo lo que siempre intento es, como digo, contar nuestra experiencia, no es ni mejor ni peor, es lo que a nosotros nos ha dado resultados y aquí estamos para compartir todo esto que llevamos haciendo durante muchos años. Puede que haya personas que no les vaya bien, pues créanme que ese es nuestro principal objetivo, las personas que por diferentes motivos no les va bien, intentar que disfruten de esta maravillosa afición. Pues bueno, ya hemos empezado, estaros atentos al siguiente vídeo, el desenlace y quizás el vídeo con la parte más técnica donde mediremos bien temperatura, humedad relativa, tanto donde esté de día como de noche, a primera hora, a mediodía, a última hora. Quiero hacer una tabla con todos los valores de temperatura para que tengamos todos los datos sobre la mesa. Y a medida que avancemos en el vídeo con todas esas temperaturas y esas humedades relativas, pues podremos ver en parte qué podemos esperar cuando se cumplan los 16 días de incubación de estos 4 huevos de codorniz ponedora. Nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, dándoos las gracias por estar ahí.